¿Cómo está, asambleísta? ¿Me está viendo? Micrófono. La vi así ahora. ¿Cómo le va? ¿Sí me escucha? Un gusto, buenos días, Jimmy, saludarte a ti y a todos quienes hacen un café con JJ. Muchas gracias. A ver, asambleísta, ya hay un informe borrador que ayer fue público, lo tienen todos los periodistas, seguramente lo tienen también ustedes los señores asambleístas, señores y señoras asambleístas. ¿Tiene usted un criterio respecto de por lo menos la parte resolutiva, que es la que ha trascendido un poco más? ¿Usted tiene algún criterio, no sé si suyo y de su partido, o por lo menos el de la asambleísta Farinango? Saludar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas en esta mañana, inicio del mes de marzo. Un abrazo para todos. Como Asamblea Nacional, nosotros tenemos el informe borrador por parte de la Comisión Ocasional que ha remitido y para lo cual yo he leído muy atento el tema de las conclusiones, las recomendaciones y sobre todo también nosotros con la responsabilidad que tenemos como asambleístas hemos participado en diferentes comparecencias por parte de las autoridades de esta comisión que se ha creado por el tema de los escándalos de corrupción por parte del señor Guillermo Lasso, quien es presidente de nuestro país. Entonces, por lo cual, antes que nada, antes de dar el criterio muy personal y como asambleísta y también como bancada de Pachacuti, a pesar de que nosotros hemos participado el día viernes 24 en el Consejo Ampliado de la CONAIE y son 15 resoluciones en este caso que han salido por parte de las bases. Uno de ellos es el punto 6 que exhorta a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional a que se pueda apoyar al juicio político. Entonces nosotros siempre vamos a trabajar de la mano con las bases, con las organizaciones sociales, con el sentir del pueblo ecuatoriano y para lo cual nosotros vamos a apoyar, al menos los que tenemos el lineamiento de la CONAIE y los que respondemos a las organizaciones sociales, apoyaremos el juicio político. Entonces, eso ha sido las demandas planteadas por parte de las organizaciones sociales y el sentir del pueblo ecuatoriano. El tema del informe lo hemos revisado y como yo he manifestado, he estado de cerca en las comparecencias, para lo cual hemos visto en este caso la irresponsabilidad por parte del gobierno nacional. No ha venido a la Asamblea Nacional cuando se le ha solicitado comparecer. No es una falta de respeto para la Asamblea Nacional, sino para todo el pueblo ecuatoriano. Recordar que el gobierno Guillermo Lasso en su primer momento estaba con actos de corrupción sobre el tema de Pandora Papers. Luego el caso Danubio, que de igual manera se quedó en investigación previa por parte de la Fiscalía, que hasta el día de hoy no vemos las responsabilidades administrativas, penales, civiles, para lo cual ya se pueda tener por parte de la Fiscalía. Ahora es el tema del caso, el gran padrino, el caso El Encuentro, que sus ministros, sus más allegados, sus familiares, como su cuñado Danilo Carrera, están siendo parte en este caso, de los actos de corrupción con las empresas públicas. Y no solo con el tema de las empresas públicas, el tema del narcotraficantes, el tema de estas situaciones que ha permitido de que todo el pueblo ecuatoriano también no tenga en este caso no tenga esta seguridad por parte de un gobierno nacional que esté al frente de nuestro país. Por ello, el tema del informe, hay causales en realidad muy personal y como profesional, lo hemos dicho y quizá tal vez otros profesionales que salen a mencionar o que son tal vez, como yo digo, son parte del gobierno, quieren deslegitimar el trabajo que se viene realizando la Comisión Ocasional, que eso nosotros no podemos permitir porque se ha venido cumpliendo el debido proceso y para lo cual existen las denuncias por parte del periodista Anderson Boscan, que llegó a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y desde ahí el Pleno de la Asamblea decidió realizar una comisión ocasional. Asambleísta, perdone la interrupción, solo un ratito, solo para no perder el hilo. El tema no se trata de deslegitimar. El tema es que lo que se ha cuestionado incluso constitucionalistas, abogados que han sido críticos del gobierno del señor Lasso, es que haber estirado un poco como chicle esto de traición a la patria. Ese es el tema que a lo mejor puede hacer que este proceso de investigación
no sé, no prospere o sea cambiado, sea modificado cuando le toque conocerlo al Pleno. Recordar que es un informe borrador que el día de ayer se ha emitido por parte de la Comisión Ocasional. El día de hoy está previsto para reunirse a las 8 de la mañana y esperemos que se pueda, no sé si, no podríamos decir si se va a quedar con las mismas conclusiones y recomendaciones. Es un informe borrador. Lo que hacen alusión también es al artículo 129, el numeral 2, para lo cual está en el tema de los delitos de confusión, de cohecho. Entonces, hay temas que en realidad hay que analizar de fondo y por eso es que nosotros hemos planteado, más allá de eso, el tema del artículo 353 del COIP que hace mención el tema de la traición a la patria. No es un informe final, es un informe borrador y la comisión ya se ha pronunciado que el día de hoy se va a reunir, para lo cual tendremos un informe final. Entonces, por eso es que yo pido a todos los ecuatorianos y ecuatorianas estar atentos, pero más allá de eso, nosotros ha pasado 2 años, Jimmy, en la cual no hemos visto políticas públicas en bienestar de todos los sectores sociales del pueblo ecuatoriano. Por eso es que ha habido movilizaciones, ha habido descontento por parte no solo de un sector, sino de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. En el tema de Guayaquil, lo que ha transformado en este caso este gobierno es ubicarle en el puesto 24 sobre las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Entonces, es muy alarmante a nivel internacional, igual manera que no existe, asimila que no existen recursos económicos cuando quizá tal vez Guillermo Lasso prefiere tener guardados sus dineros en reservas internacionales, los 9,000 millones de dólares, o quizá tal vez prefiere pagar la deuda externa antes que priorizar en educación, en salud, en otros temas de igual manera. En materia de seguridad, la Asamblea Nacional le ha dotado de varios instrumentos legales para que pueda, en este caso, erradicar el tema de los altos índices, altos números que tenemos de inseguridad a nivel nacional. Asambleísta, al menos por parte de... Asambleísta, disculpe la interrupción, pero es para que también mis compañeros tengan oportunidad de preguntar. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo van a actuar los asambleístas de Pachacuti en el evento en que pase todas las barreras, etcétera, etcétera, el proceso de juicio político y les toque votar? Porque es claro que hay un grupo de asambleístas de Pachacuti que está en la línea del señor Issa y es una posición más radical, pero hay otros que no están en esa línea. ¿Usted cree que van a poder confluir en una sola voz al momento de intervenir, si acaso toca con sus votos en un juicio político? En el tema de la bancada de Pachacuti, yo he sido de manera muy frontal, lo he manifestado en el Consejo Ampliado de la CONAIE. Hay varios asambleístas que no sintonizan con las necesidades, con la agenda política del movimiento Pachacuti, y he solicitado de igual manera que se pueda de manera pública que exista la depuración o la expulsión y la separación de la bancada del movimiento Pachacuti, en especial al asambleísta Ricardo Vanegas, porque el asambleísta Vanegas se ha convertido en el mejor defensor del gobierno de Lasso en el caso del gran padrino. Según para él no existen pruebas de los escándalos de corrupción que se le acusan o está involucrado su cuñado el señor Danilo Carrera, para lo cual yo he sido de manera, como he reiterado en estos medios de comunicación, muy frontal la expulsión del porqué de las filas del movimiento Pachacuti, porque el legislador no ha actuado ni responde a las directrices del movimiento, peor aún a sus bases. Si quiere defender al presidente Guillermo Lasso, pues que se vaya a la bancada de gobierno. Seguramente ahí se va a sentir más cómodo y ahí seguro aplaudirá cada uno de sus discursos por parte del señor Guillermo Lasso. Por eso es que nosotros no vamos a seguir permitiendo de que se siga manchando nuestro movimiento político, que a muchos de nosotros nos ha costado muchísimo seguir trabajando y llegar a ser la segunda fuerza política a nivel nacional. Por eso es que nosotros tenemos lineamientos por parte de la CONAIE, y no más allá de una dirigencia o de Leonidas Issa, sino es de las organizaciones sociales, de poder nosotros ser coherentes con nuestros discursos y nuestras acciones. Asambleísta, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Muchísimas gracias. Omar, buenos días. Asambleísta, muchísimas gracias por su tiempo. Asambleísta, a ver,
Usted participó en el Consejo Ampliado del día viernes de la CONAIE y, a ver, hubo momentos de espera. Primero era una rueda de prensa a las 5, después se terminó dando como a las 8 de la noche la rueda de prensa, anunciando, creo que son 15 puntos de resoluciones. ¿Nos puede ser un poco infidente y nos puede comentar qué pasó al interior del Consejo? Y sobre todo, ¿cuál fue la evaluación que hicieron los dirigentes de los pueblos y nacionalidades con respecto al trabajo de Pachacutic? ¿Qué dijeron los miembros de base con respecto al trabajo legislativo de Pachacutic? Más allá de solicitar o no la salida del señor Vanegas, ¿cuál fue la resolución que tienen o cuál es el pensamiento que tienen las comunidades con respecto al trabajo de Pachacutic? Gracias, Omar. Saludarte a ti. Nosotros el día viernes lo hemos analizado. Fue el tema de la evaluación de las mesas de diálogos por parte del Gobierno Nacional sobre los aspectos de los 10 puntos, si es que ha habido cumplimiento o no ha habido cumplimiento, para lo cual existen las resoluciones que se dio de manera pública. Fue un día bastante importante porque con la participación de todas las organizaciones, tanto de la costa, de la sierra y de la Amazonía, se realizó y se trabajó en el tema de las resoluciones, para lo cual se rompe el diálogo, como ustedes ya conocen, es de manera pública en el aspecto de las organizaciones y el trabajo. Y también el tema del movimiento Pachacutic, lo que nosotros hemos venido trabajando, se ha hecho una evaluación a diferentes, en este caso, a diferentes asambleístas del seguimiento, si es que se está trabajando en el lineamiento de las demandas por parte de la agenda política de Pachacutic y de las organizaciones sociales. Para lo cual, previo a un análisis de casi de varias horas, de todo un día, para poder dar un pronunciamiento de manera pública, de manera en unidad al pueblo ecuatoriano, que nosotros lo hemos hecho de manera pública. Lo que se ha discutido en el tema del movimiento Pachacutic ya se avecina en el tema del cambio de la coordinación nacional. Eso le quería preguntar, ¿para qué fecha está previsto eso, abogada? El cambio de la coordinación nacional de Pachacutic, porque era para el año pasado, pero se suspendió, está hasta ahora prorrogado, Marlon Santi. ¿Para cuándo está definida la fecha? Se encuentra prorrogado y se va a realizar en el mes de abril, está previsto para el 15, tal vez todavía no tenemos una fecha específica porque aún no somos convocados por parte del movimiento Pachacutic, se determinará, pero para el mes de abril, para lo cual igual se tomó una decisión de manera colectiva por parte de las organizaciones sociales, por parte de los militantes, de los simpatizantes que somos parte de Pachacutic, de definir un nombre de la CONAIE, como es el ex candidato a la prefectura de Pichincha, Guillermo Turuchumbi. Entonces, ha habido un apoyo para que pueda él liderar en el tema de las organizaciones sociales. Ese también ha sido el avance y sobre todo también ha habido descontento por parte de las bases y algunos pronunciamientos de aquellos asambleístas que no sintonizan, y en este caso es como del mencionado asambleísta Ricardo Vanegas, que yo hago mención, y también yo solicité el tema de la separación de la bancada y la expulsión. Asambleísta, y antes de darle el paso a Noris, por cierto, importantísimo el dato que nos acaba de dar del candidato Turuchumbi, que va a ser postulado para que sea el nuevo coordinador nacional de Pachacutic, como por lo menos se está intentando reunir las voluntades para eso. Muy interesante el dato. Abogada, a ver, ¿cuál es la situación con Salvador Quispe al interior de la bancada y con la CONAIE? A ver, no es nada secreto que no tiene las mejores relaciones con Leonidas Sisa. Hubo una fotografía que se hizo viral en donde supuestamente no lo habían dejado entrar, pero sí terminó entrando al Consejo Ampliado. Pero hay otra imagen que también es una foto increíble, en donde Guillermo Lazo, en donde Leonidas Sisa está dando las resoluciones y está un Salvador Quispe en la esquina viéndolo no con cara de buenos amigos. ¿Cuál es verdaderamente la situación de Salvador Quispe en este vínculo Pachacutic, bloque legislativo de Pachacutic con la CONAIE? ¿Hay buena comunicación o cuál es la situación con él? El tema de la bancada del movimiento Pachacutic como Salvador Quispe y por parte de la CONAIE, nosotros, más allá de tener diferencias y en democracia hay que discrepar, concordamos de... Se nos quedó el asambleísta congelado, chicos. Se nos quedó congelada la asamblea.
del movimiento Pachacuti. Por eso es que nosotros se ha venido trabajando de manera conjunta. Y más allá, el tema del jefe de bancada, como es Salvador Quispe, participó de la asamblea, dio igual manera su informe respectivo, y para lo cual también tuvo su participación de informar varias leyes que se están dando trámite en la Asamblea Nacional. Y lo que sí han solicitado al jefe de bancada es que pueda considerar los aspectos que yo le hice mención, que trabaje en bienestar de los sectores sociales con la agenda del movimiento Pachacuti y de las organizaciones sociales, y que nosotros tenemos ese lineamiento y que se acoge. Entonces, eso es lo que se solicitó al compañero Salvador Quispe, quien es jefe de bancada, y como yo reitero, hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta favorable o un pronunciamiento por parte de Pachacuti, peor aún del tema del jefe de bancada en la separación o definitiva del asambleísta Ricardo Vanegas. Por eso es que nosotros seguiremos como militantes, como simpatizantes, exigiendo esa depuración. Esperemos que en el Congreso, como he mencionado, se pueda tomar las mejores decisiones y se pueda actuar en coherencia, tanto con el discurso y como las acciones, como yo he venido realizando y trabajando en bienestar de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Asambleísta, buenos días, Nores Arroyave le saluda. En torno al tema de las movilizaciones que se anunciaron, van a venir en los próximos días probablemente, ¿ya tienen definidos algunas acciones en concreto o se siguen analizando de qué forma se van a realizar, de qué forma van a empezar a levantar la voz en torno, después de haber roto el diálogo? El tema de las movilizaciones ha sido muy claro. El presidente de la CONAIE y las organizaciones sociales, nosotros tenemos acciones para este mes de marzo, una marcha pacífica que vamos a hacer el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, que de igual manera se va a presentar unas acciones extraordinarias de protecciones, tal vez en la Corte Constitucional, sobre el tema de la consulta previa, libre e informada. Otro aspecto, para el 28 de marzo se va a entregar la Ley de Recursos Hídricos en la Asamblea Nacional. Tenemos dos acciones grandes y de igual manera en las resoluciones por parte de las organizaciones sociales se encuentran en reuniones permanentes en cada uno de sus territorios. Estas son las acciones y lo que sí tenemos la responsabilidad, como han manifestado las organizaciones sociales y el sentir de todo el pueblo ecuatoriano, está en la Asamblea Nacional sobre el tema de la destitución del presidente Guillermo Lasso, lo que ha generado, como he reiterado, 5 millones de ecuatorianos que se encuentran en el desempleo. Por eso es que no podemos seguir siendo ciegos de ver un gobierno que no tiene la capacidad de poder gobernar, de poder dotar de empleo, de mejores días para los ecuatorianos y ecuatorianas. Y ahí tenemos instrumentos legales que nosotros agotaremos todo por parte de la Asamblea Nacional, aplicando los artículos pertinentes que nos corresponde en materia constitucional, en materia que nos corresponde como asambleístas. Entonces, eso es el pedido y el sentir por parte del Consejo Ampliado de la CONAIE, y en eso nosotros estamos trabajando. En caso de que no prospere el tema del juicio político por diferentes estamentos o razones, en el caso de que no prospere, ustedes como CONAIE, ya no como obviamente como Pachacuti, sino como CONAIE y las organizaciones sociales, ¿tienen pensado insistir con el tema de la salida del presidente Lasso a través tal vez de manifestaciones o movilizaciones? Existen 6 escenarios, y yo de manera muy personal lo he analizado. El país se encuentra en una encrucijada política porque el remedio puede resultar peor que la enfermedad, y para lo cual el tema de los escenarios posibles es el primero, el juicio político de la Asamblea, que podría contar con 46 firmas. Ya hemos escuchado a diferentes bancadas sus posturas y que posiblemente la Revolución Ciudadana podría encabezar con del tema de las 46 firmas que se requiere para impulsar el juicio político y también tener el dictamen favorable por parte de la Corte Constitucional, que debería determinar si hay las causales o pruebas que sean contundentes para poder pronunciarse a favor. El proceso de la Asamblea, lo que necesitamos es 92 votos. Al final se podría censurar al presidente de la República. Entonces, hay una enorme responsabilidad en la Asamblea Nacional, que sería el primer escenario.
El segundo escenario es la muerte cruzada activada por la Asamblea Nacional. En este caso se debería de justificar de acuerdo al artículo 130 de la Constitución. Tuvimos la oportunidad en el mes de junio del 2022, activamos este mecanismo, pero no fueron suficientes para poder tener los 92 votos y llamar también a aquellos asambleístas que en ese entonces, y desde ahí es lo que al menos Dina Farinango está pidiendo, la depuración, en no sintonizar mientras nosotros estuvimos en las calles y los otros colegas asambleístas dieron la espalda al pueblo ecuatoriano, y también aquellos partidos que dicen ser de izquierda de igual manera no respaldaron esta iniciativa que fue impulsada por varios bancadas y en especial por mi persona, que fui la primera asambleísta en poner mi cargo a disposición. Tercer escenario es la muerte cruzada por decreto presidencial. En este caso, el presidente podría activar el mecanismo de acuerdo al artículo 148 de la Constitución. Y si en este caso se ha arrogado la Asamblea, ha arrogado funciones o obstruye de manera reiterada en la consecución de un plan nacional de desarrollo. Entonces son causales que el gobierno, pero dudo mucho que del escenario 3 pueda el gobierno nacional activar, porque no tiene los mejores resultados en una consulta que le dijo 8 veces no. Entonces, son estos aspectos que el gobierno no hacia allá iba, activar. Asambleísta, hacia allá iba. O sea, el último escenario que plantea es el casi imposible o el más complicado de que suceda, entendiendo de que no es el camino o la intención del presidente en ese momento. Por eso le preguntaba si igual, si no pasa por estos procesos, las calles serían la última instancia de alguna u otra manera para exigir al presidente Lasso su salida. El tema del escenario 4 tenemos la revocatoria del mandato, de acuerdo al artículo 105, y me parece que deberíamos de nosotros analizar. Todo el pueblo ecuatoriano se ha manifestado de que ya dio igual manera luz verde para el tema de la revocatoria de mandato por parte del Consejo Nacional Electoral y sus instituciones, que se requiere de más de 1 millón de firmas para el proceso de revocatoria, y que los ecuatorianos están decididos porque existe un rechazo y los números, al menos de aceptación del gobierno nacional, son los peores que hemos tenido que vivir en los últimos años. Quinto, la Asamblea Nacional podría aplicar, de acuerdo al artículo 120 de la Constitución, declarar la incapacidad física mental del presidente para ejercer el cargo. Son mecanismos que yo lo he puesto en este caso, en este aspecto muy personal, que lo he estado viniendo analizando y que lo doy a conocer. Y el sexto es otro escenario, uno de los más traumáticos por el número de heridos, fallecidos que podría dejar, la movilización social que vamos a salir a exigir en las calles, la salida del presidente. Entonces, el sexto sería el mecanismo, como yo digo, una vez agotado por la parte jurídica, constitucional, de manera técnica, dentro de la Asamblea Nacional y también de la Corte, una movilización a nivel nacional exigiendo la salida del presidente Guillermo Lasso. Ok, asambleísta, en honor al tiempo, un tema que no puedo dejar pasar, sobre el asesinato de Eduardo Mendúa. ¿Han tenido alguna información al respecto después de este hecho? Nosotros exhortamos, de igual manera, a solidarizarnos. La dirigencia nacional se encuentra en la Amazonía, de igual manera dieron una rueda de prensa. Nosotros no vamos a dejar que se quede en la impunidad, porque el compañero son 7 meses que viene luchando contra las petroleras, las empresas, y él ha sido de manera muy contundente que lo ha hecho sus pronunciamientos, y para lo cual nosotros responsabilizamos, como hemos reiterado, al gobierno nacional por actuar de esta manera, como nosotros al menos vemos de que no existe esa responsabilidad por parte del gobierno supuestamente de crear la seguridad para los ciudadanos. Entonces, lo que nosotros sí responsabilizamos al gobierno nacional por todas las cosas que está pasando, y por eso es que es rechazo. Y no hemos recibido hasta ahora el tema a pesar del pronunciamiento por parte del ministro del Interior, entonces el tema de que ha manifestado de que se está realizando las investigaciones, y nosotros esperemos que exista celeridad y transparencia, para lo cual nosotros vamos a tomar varias acciones. Aún no hemos podido conversar con las organizaciones sociales, pero por parte de la Asamblea Nacional, los que estamos comprometidos con las organizaciones, seguimos trabajando y no va a quedar este caso en la impunidad. Gracias, abogada Dina Farinango, asambleísta de
Pachacutic, por su presencia hoy día y su intervención en Un Café con JJ. Que te guste un buen día. Muy amable. Excelente día. Gracias.